Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden resolver el siguiente programa programa lineal por el método de las dos fases, paso a paso. Se puede utilizar Excel. Muy bien, entonces vamos a resolverlo en Excel, pues, ¿no? Es un ejercicio de examen. Fíjense, ahí tenemos la función objetivo, que es minimizar 4x más y. Y tenemos tres restricciones, ¿sí? Aquí les ha faltado las restricciones de no negatividad, pero bueno, vamos a tomarlas también en cuenta. Muy bien, entonces para el método de las dos fases, entonces para la primera fase lo que debemos hacer es cada una de estas restricciones que están en su forma canónica, llevarlas a su forma estándar. Bien, entonces vamos a empezar con la primera restricción. Tenemos 3x más y. Fíjense, dice que es igual a 3. Entonces cuando se trata de una restricción de igualdad, lo que debemos hacer es sumarle una variable artificial, ¿sí? Tal como ahí le estoy sumando r sub 1. Entonces esto sería igual a 3. Bien, vamos ahora con la segunda restricción. 4x más 3y, ¿sí? Si nos damos cuenta, se trata de una restricción del tipo mayor o igual. Entonces lo que tenemos que hacer es restarle una variable de exceso tal como s sub 1, ¿sí? Y sumarle pues una variable artificial tal como r sub 2. Entonces esto ya será igual a 6. Y la tercera restricción dice x más 2y menor o igual que 4. En una restricción del tipo menor o igual debemos sumarle una variable de holgura tal como s sub 2. Bien, entonces esto será igual a 4. Bien, entonces estamos en la primera fase, decíamos, y para la primera fase lo que tenemos que hacer es minimizar una función, ¿cierto? Alternativa, ¿sí? Tal como r sub 0. Es una función alternativa a la original, ¿verdad? Sí, estamos, recuerden, en la primera fase y decíamos, tenemos que minimizar ese r sub 0 que va a ser igual a ¿quién? A la suma de las variables artificiales que para nuestro ejercicio son r sub 1 y r sub 2. Bien, entonces aquí también vamos a pasarlo a su forma estándar. Entonces fíjense, r sub 0. eh, entonces lo que está en el segundo miembro después de esta igualdad, ¿cierto? Vamos a pasarlo al primer miembro. Entonces tendríamos r sub 0 menos r sub 1 menos r sub 2 igual a 0. ¿Listo? Entonces ahora sí ya estamos preparados para hacer nuestro tablero simplex. Muy bien, vamos a hacer nuestro tablero entonces. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro tablero simplex y vamos a empezar llenando la primera fila, ¿cierto? Después de, fíjense, la primera fila es la fila donde están las variables. La segunda fila llamada R sub 0, vamos a poner ahí los coeficientes de la función objetivo. Muy bien, observamos entonces el coeficiente de x es 0 porque x no está en la función objetivo. El coeficiente de y también será 0. El coeficiente de s sub 1 también será 0, de s sub 2 0. De r sub 1, fíjense, su coeficiente es menos 1 ahí en la función objetivo. De r sub 2 también es menos 1 y la solución es 0. Muy bien, listo. Vamos a llamar a esta fila f sub 0. ¿Sí? F sub 0. A esta fila vamos a llamarla F sub 1, a esta F sub 2 y a esta fila F sub 3. Bien, ¿qué vamos a poner en F sub 1? En F sub 1 vamos a poner los coeficientes, ¿cierto? De las variables en la primera restricción. Recordemos, esta es la primera restricción, ¿sí? Esta es la segunda restricción y la tercera restricción, ¿cierto? Aparte de las restricciones de no negatividad, pues, ¿no? Muy bien. Entonces decíamos, aquí vamos a poner los coeficientes de las variables en la primera restricción. El coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es 1, ese sub 1 no está, su coeficiente es 0, ese sub 2 no está, su coeficiente es 0, r sub 1 si está, su coeficiente será 1, y de r sub 2 no está, su coeficiente es 0 y la solución, como observamos, es 3.
Bien, en f sub 2 vamos a poner los coeficientes de la segunda restricción. Para x 4, para y 3, para s sub 1 es -1, para s sub 2 es 0, para r sub 1 es 0, para r sub 2 es 1 y la solución es 6. Bien, y finalmente en f sub 3 los coeficientes de la tercera restricción. Para x1, para y2, para s sub 1 0, para s sub 2 1, r sub 1 coeficiente 0, r sub 2 0 y la solución es 4. Muy bien. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a poner un poquito más grande esto. Bien, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí a continuación es, sin tomar en cuenta eh, la fila de la función objetivo, ¿cierto? En las demás filas y columnas vamos a buscar nuestra matriz identidad. Aquí estaría, ¿verdad? La vamos a sombrear ahí. ¿Sí? Ahí está nuestra matriz identidad y nuestra matriz identidad indica quiénes van a ir aquí, aquí donde también voy a sombrear, quiénes van a estar, qué variables van a estar en la base, ¿sí? Vamos a ver. Bien, como observamos, fíjense, aquí hay un 1, vamos a sombrearlo. Ese 1 sería el cruce de R sub 1, la columna R sub 1, entonces en la fila también debe estar R sub 1. Listo. Aquí tenemos otro 1, vamos a sombrearlo. Ese otro 1 es el cruce de la columna con R sub 2, entonces en la fila también debe estar R sub 2. Y finalmente este otro 1, que también es parte de la matriz identidad, será el cruce pues de la columna donde está S sub 2, entonces aquí también debería ir S sub 2 ahí. Muy bien, entonces como nos damos cuenta pues ya tenemos nuestra matriz, ya tenemos nuestras variables básicas, ¿sí? Bien, entonces vamos a dejar esto sin relleno y ubicamos nuestras variables básicas. Bien, a continuación, fíjense lo que debemos hacer. Estos dos elementos que están aquí, tanto de los coeficientes de R sub 1 como de R sub 2 ahí en la función objetivo, que dice su coeficiente son -1, eso tenemos que volverlo 0. Bien, esos coeficientes deben ser 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esos coeficientes sean 0? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a desombrearlo nuevamente aquí. Bien, vamos a copiar una nueva tabla, ¿sí? Vamos a copiar esta tabla, copiamos, vamos a pegar por aquí, pero vamos a borrar todos estos valores. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, a f sub 0, vamos a sumarle, le vamos a sumar f sub 1 y también le vamos a sumar f sub 2, ¿sí? Y el resultado vamos a ponerlo en la primera fila, ¿cierto? Entonces aquí sería más este elemento más este otro y más este otro. ¿Listo? Y eso lo repetimos para todo. ¿Listo? Como observamos, fíjense, aquí ya observamos ahí, fíjense, los coeficientes de R sub 1 y R sub 2 ya son ceros, ¿cierto? Eso es lo que queríamos, que sean ceros. Bien, listo, es lo que queríamos, ¿verdad? Muy bien, los demás valores que vamos a hacer con ello, lo vamos a copiar tal cual, ¿sí? Vamos a copiarlo por aquí. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos como se trata de una función de minimización, recuerden que es minimizar R sub 0, ¿verdad? Que es la sumatoria de las variables artificiales. Estamos en la primera fase del método de las dos fases. Entonces, como es una función de minimización, por nuestro criterio de optabilidad, ingresaría a la base, pues, aquella variable que tenga el coeficiente más positivo, aquella variable no básica que tenga el coeficiente más positivo en la función objetivo, ¿sí? Vemos que las variables no básicas, ¿cierto? Serán x, y,
y S sub 1 son las variables no básicas. De estas tres variables, ¿quién tiene el coeficiente más positivo en la función objetivo? Obviamente X, su coeficiente es 7, ¿verdad? Entonces ahí ubicamos pues ya nuestra fila, o perdón, nuestra columna pivot. Esa sería nuestra columna pivot, ¿cierto? Entonces ya sabemos, ingresa a la base X. Pero ¿quién va a salir? Por nuestro criterio de factibilidad, entonces tenemos que hacer un cociente. Un cociente, vamos a llamar esta columna cociente. ¿Qué debemos dividir? Debemos dividir cada una de las soluciones de las variables básicas, que en este caso son R1, R2 y S sub 2, entre los respectivos elementos que están en la columna pivot, la que hemos sombreado ahí de naranja. Bien, entonces tendríamos que hacer lo siguiente, por ejemplo, este 3, dividirlo entre este 3. Bien, entonces ahí están los resultados. Hacemos lo mismo para los demás elementos. Fíjense, tenemos estos tres resultados. ¿Quién va a salir entonces de la base? Pues, según nuestro criterio de factibilidad, decíamos, sale de la base la variable que tenga el cociente menor positivo, el menor positivo. En este caso, 1 es el menor cociente positivo. Bien, entonces ese 1 se encuentra en esta fila, ¿verdad? En la fila de R sub 1. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestra columna pivot, nuestra fila pivot, ¿cierto? Entra a la base X y sale de la base R sub 1. Bien, pero además para nuestro próximo tablero, y que será nuestra primera iteración también, este 3 que se encuentra entre la intersección de la columna pivot y la fila pivot se llama elemento pivot, pero debemos convertirlo a 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a copiar nuevamente esta tablita, copiamos, pegamos por aquí, pegamos por aquí. Bien, vamos a borrar todo esto, borramos esto. Y decíamos, pues, ¿no? Que eh, debemos hacer 1 S3, que es el elemento pivot. Para eso la fila 1 la vamos a multiplicar por un tercio, ¿sí? La vamos a multiplicar por un tercio, o lo que es lo mismo dividir todo entre 3, ¿bien? Entonces nos ubicamos aquí en esta celda y decimos más este elemento entre 3. ¿Sí? Ahí está 1, pero debemos hacerlo entonces ya para toda la fila. Ahí está. Muy bien, ahora debemos hacer 0 los demás elementos de la columna pivot, es decir, 0 aquí, 0 también aquí y 0 también aquí. Bien, pero ¿cómo logramos eso? Bien, por ejemplo, para lograr este 0, fíjense, en la tabla anterior, en la misma posición está aquí este 7. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, más este elemento menos el elemento que está en aquí en nuestro elemento pivot, ¿cierto? Por este mismo elemento, pero vamos a anclar eso. Vamos a anclarlo aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y lo mismo vamos a repetir pues para toda la fila. Ahí tenemos. Bien, ¿cómo hacemos entonces 0 aquí? ¿Cómo hacemos 0 aquí? Igual, de la misma manera, pues en la tabla anterior, en la misma posición, está este 4, ¿cierto? Entonces hacemos esto, más ese, esa celda, menos la celda de nuestro pivot, ¿cierto? Y por esta misma celda, pero vamos a anclarla ahora. La anclamos. Ahí está. Y listo, ahí tenemos el 0, pero repetimos para toda la fila. Bien, y lo mismo aquí, pues, ¿no? Más esto, menos la, la celda donde está nuestro elemento pivot por este mismo, pero lo anclamos. Y repetimos. Listo, ahí tenemos. Fíjense, entonces aquí está nuestra primera iteración. Iteración 1.
¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a nuestro análisis aquí. Fíjense, fíjense. Entonces aquí habíamos dicho, pues, ¿no? Que entra X, X y sale R sub 1, ¿cierto? Entonces aquí entra X ahí, ¿cierto? Muy bien. Ahora, nuestras variables no básicas entonces serían Y, sería S sub 1 y R sub 1. Bien, entonces por nuestro criterio de octamilidad debemos encontrar la variable no básica que tenga el coeficiente más positivo en la función objetivo. En este caso, ¿quién sería? Sería pues Y, ¿verdad? Tiene el coeficiente más positivo, ¿verdad? ¿Cierto? Es 1,67, ¿cierto? En la función objetivo. Entonces ahí tendríamos nuestra columna pivot. Vamos a quitarle el relleno a esto, ¿sí? Y vamos a rayar ahora aquí, que esta es nuestra columna pivot ahora. Ahí está, nuestra columna pivot. Entonces, pues nuestro criterio de octamilidad, lo que debemos hacer es dividir cada una de las soluciones entre los respectivos elementos de la columna pivot, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tendríamos 3 que nos sale de la división de 1 entre 0,33. ¿Sí? Lo mismo repetimos para las demás celdas. Y fíjense, escogemos la menor positiva. Pues no, la menor positiva en este caso es 1,2 que corresponde a la fila donde está R sub 2. Bien, ahí está. Entonces, fíjense, ahí tenemos nuestra columna pivot y nuestra fila pivot. Entonces, para la iteración 2, quien entra a la base, entraría y quien sale, saldría R sub 2, ¿verdad? Sí, entonces vamos a copiar nuevamente esta tabla, copiarla, la pegamos por aquí. Esta decimos en la iteración 2. Vamos a borrar todos estos datos. Vamos a borrar todo esto. Listo, entonces decíamos, eh, Y entra a la base, ¿verdad? Y sale R sub 2 ahí, ya está entrando Y a la base. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer es ahora nuestro elemento pivot. Fíjense, nuestro elemento pivot que es en la tabla anterior 1,67, ¿verdad? Eso debemos hacerlo 1. Entonces, tenemos que dividir, ¿cierto? Todo entre 1,67, toda la fila en este caso, ¿verdad? Toda la fila la tenemos que dividir entre 1,67. Entonces nos ubicamos en esta celda y decimos más este elemento entre este 1,67, lo vamos a anclar aquí, anclamos, ¿cierto? Ahí tenemos y repetimos para todo. Ahí está. Muy bien. Ahora, los demás elementos de la columna pivot deben ser cero, es decir, cero aquí y cero aquí, ¿cierto? Bien, ¿cómo hacemos ese primer cero entonces? Nos ubicamos en esta celda, ponemos más o igual, como deseen. Luego tendríamos esta celda menos este donde está, este elemento donde está pues nuestra fila pivot por este de aquí, este elemento, ¿cierto? Y ese le vamos a anclar. Ahí está. Le damos Enter. Bien, y repetimos para toda la fila. Ahí tendríamos. Muy bien, vamos con F sub 1. Nos ubicamos aquí, fíjense en esta celda, ahí está, luego decimos más o igual este elemento menos, luego aquí este elemento que está en nuestra fila pivot multiplicado por, a ver, ¿cuál elemento queremos hacer cero? Este, ¿verdad? Este de aquí, ¿cierto? Entonces lo vamos a anclar. Anclamos ahí.
Listo, y repetimos para toda la fila. Listo, ahora aquí nos ubicamos en esta celda, más este elemento que esté en la misma posición en la tabla anterior, menos este elemento que esté en nuestra fila pivot, y eso multiplicado por esto de aquí, ¿cierto? Y vamos a anclar ese elemento. Enter y repetimos para toda la fila. ¿Listo? Ahí tenemos. Fíjense, esta nueva tabla. En esta nueva tabla, fíjense nuestras variables no básicas, que en este caso serían S sub 1, R sub 1 y R sub 2, ya no hay coeficientes positivos, ¿cierto? Además, la solución es cero, ¿sí? Entonces, aquí ya hemos llegado a la solución de la primera fase del método de las dos fases y estamos listos para pasar a la segunda fase. Bien, entonces en la segunda fase, pues ya no vamos a tener en cuenta F sub 0, es decir, toda la fila de aquí de esta que vamos a sombrear, no vamos a tener en cuenta ya esa fila ya no va a tener en cuenta y tampoco pues vamos a tener en cuenta las columnas correspondientes a las variables artificiales. Lo demás sí lo vamos a tener en cuenta. Recordemos que nuestra función es, y la tenemos, nuestra función original es minimizar 4x más y. Vamos a ponerlo por aquí. Minimizar, vamos a ponerle z igual a 4x más y, ¿cierto? 4x más y. A ver. Listo. Esa es nuestra función objetivo, la original. Bien, entonces aquí fíjense, esto sería igual que decir z menos lo que está en el segundo miembro, pasémoslo al primero, 4x menos y, ¿verdad? Menos y igual a cero. ¿Listo? Igual a cero. Bien, entonces vamos a hacer una nueva tabla en las cuales ya vamos a prescindir, pues, ¿no? De lo que habíamos dicho de f sub 0 de esta tabla que acabamos de hallar en la primera fase, de la fila f sub 0 y también de las columnas donde están las variables artificiales. Bien, entonces vamos a elaborar una nueva tablita. Muy bien, ahí tenemos nuestra nueva tabla. Fíjense, están copiados los valores que habíamos obtenido en la tabla anterior, que es donde culminaba la primera fase del método de la doble fase. Bien, y fíjense, aquí tenemos nuestra nueva fila f sub 0, ¿cierto? Donde vamos a poner allí los coeficientes ahora de la función objetivo original, ¿sí? Por ejemplo, el coeficiente de x en la función objetivo original ahora sería pues menos 4. El coeficiente de y será menos 1, ¿cierto? Ese su 1 no tiene, ese su 2 no tiene y la solución es 0, ¿cierto? Muy bien, entonces fíjense aquí como variables básicas tenemos a x y a y, ¿cierto? Y también a ese sub 2. Ahora, los coeficientes de estas variables básicas x, y s sub 2 en la función objetivo deberían ser cero. Sin embargo, ¿qué observamos? En la función objetivo el coeficiente de x es menos 4, el coeficiente de y es menos 1 y s sub 2 sí es la única variable básica que tiene coeficiente cero en la función objetivo. Pero x y y no, entonces tenemos que hacer que esos coeficientes sean ceros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, vamos a copiar una nueva tablita por aquí. Copiamos y vamos a pegarla por aquí. La pegamos y voy a borrar solamente los elementos de esta fila. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Entonces nos ubicamos en esta celda. Fíjense, decimos más o igual este elemento más este que está acá multiplicado por 4. Bien, fíjense, ahí tenemos ya el cero que queríamos como coeficiente para la variable x en la función objetivo, pero debemos repetir para toda la fila, ¿cierto? Muy bien, fíjense, ahora vamos a copiar nuevamente esta tablita, copiamos, vamos a pegar por aquí,
pegamos. Vamos a ampliar un poquito aquí todos estos. Listo. Entonces, fíjense. eh, Voy a copiar nuevamente esto. Copiamos. Pegamos aquí. Bien. Entonces habíamos dicho que tenemos que hacer ahora en esta celda que el coeficiente de y sea cero, ¿cierto? Sea cero. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar todos estos valores. Luego decimos, fíjense, nos ubicamos nuevamente en este elemento y ahora pues vamos a sumar este elemento con, fíjense, con este de aquí, ¿cierto? De esa manera, fíjense, sumamos, vamos de nuevo, nos ubicamos en esta celda más este de aquí, enter, y repetimos para toda la fila. Ahí está, ya tenemos, fíjense, el coeficiente de y en la función objetivo también es cero. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para empezar la segunda fase. Recordemos que el problema es de minimización, ¿verdad? Minimizar z, ¿cierto? Entonces vamos a ver quiénes son las variables no básicas, ¿sí? La variable no básica, la única sería S sub 1, ¿cierto? Y fíjense, S sub 1 tiene un coeficiente positivo. Recuerden que por el criterio de octabilidad en un problema de minimización debe ingresar el coeficiente más positivo. En este caso ingresaría pues no a la base S sub 1. Vamos a sombrear entonces la fila o columna pivot, en este caso la columna donde está S sub 1, y vamos a ver quién saldría de la base, ¿sí? ¿Quién saldría? Entonces para eso debemos recurrir a nuestro criterio de factibilidad o del cociente, ¿verdad? Debemos dividir cada uno de las soluciones de las variables básicas entre el elemento correspondiente en la columna pivot, ¿cierto? Repetimos aquí. Fíjense, aquí tenemos un -2, eso no lo vamos a tener en cuenta. Este no lo tenemos en cuenta. Los negativos o las divisiones entre cero, que son indeterminadas, o si nos sale cero también no lo vamos a tener en cuenta. En este caso, ¿quién entraría a la base? Pues el menor cociente positivo, ¿verdad? ¿Cierto? Y eso se encuentra pues en la fila donde está S sub 2. Entonces vamos a sombrearla, ¿bien? Observamos pues que nuestro elemento pivot es 1, ya no tenemos por qué hacer ninguna operación para convertirlo en 1 porque ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar nuevamente esta tabla, copiamos, pegamos por aquí, vamos a borrar todos los valores, solamente nos vamos a quedar con nuestra fila pivot que es F3 en este caso, ¿sí? Esta sería la iteración 1, bien, y tenemos que hacer ceros estos elementos, ¿verdad? Ceros tenemos que hacerlos. Bien, ¿cómo hacemos ceros estos elementos? Vamos a borrar. Nos ubicamos aquí en esta celda, ¿cierto? Y decimos más, sería este elemento menos este de aquí multiplicado por, este es el que queremos hacer cero, recuerden, este de aquí, ¿cierto? Pero eso lo vamos a anclar. Lo anclamos. Ahí está. Y repetimos para toda la fila. ¿Listo? Oh, pero aquí se ha borrado el uno, así que lo volvemos a poner. Vamos a poner el uno y listo. Ahí tenemos, ¿sí? Cero que queríamos aquí. Igualmente nos ubicamos aquí en esta celda. Decimos más este menos este elemento de aquí ¿por quién? Este elemento que lo vamos a anclar ahí. Y repetimos.
¿Listo? Nuevamente tenemos el cero que queríamos. Y finalmente nos ubicamos aquí, ¿cierto? En esta celda, este elemento, ¿cierto? Menos este de aquí, multiplicado por quién, por este de aquí, ¿verdad? Y este lo vamos a anclar. Ya está. Y repetimos para toda la fila. ¿Listo? Muy bien. Y habíamos dicho, pues, ¿no? Que S sub 1 entra a la base y sale S sub 2, ¿verdad? Entonces sale S sub 2, entra S sub 1 a la base. Listo. Bien, entonces fíjense, observamos aquí que las variables no básicas, que en este caso la única no básica sería S sub 2, en la función objetivo ya está con coeficiente negativo, ¿verdad? Y los demás coeficientes de las demás variables son ceros. Entonces ya no hay positivos aquí, por lo tanto hemos llegado a la solución óptima. Bien, entonces ya podemos dar nuestra respuesta. Pues no, tendríamos que, eh, para nuestra solución óptima, X tendría que ser igual a 0.4, ¿cierto? Y tendría que ser igual a ¿cuánto? A 1.8, ¿cierto? Y nuestra función objetivo z se minimiza con un valor, pues, ¿no? De 3.4, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la solución. Muy bien, espero que les haya servido este ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.